el despertar. ¿Es que al caso estamos dormidos y dormidas? Despertar es abrir los ojos a la realidad, el tomar conciencia de la ilusión, es decir, que nosotros proyectamos nuestra vida. Es decir, que nuestro inconsciente, nuestros programas y nuestros condicionamientos hacen que veamos el mundo como es. Si nos abrimos a ver todos esos programas y todos esos condicionamientos que realmente tenemos, entonces ya estamos traspasando, ¿no?, esos programas, esos condicionamientos, y bien, vemos las cosas, el mundo como realmente es, sin esa dualidad, sin esa separación, sin esa comparación y sin ese juicio. La clave, ¿no?, de esa apertura, ¿no?, de ver esa realidad, es entrar en el espacio del amor y del no juicio. El despertar es abrir tu corazón, entender que todo tiene sentido. Eso no quiere decir que vayamos flotando por la vida, sino que tomamos conciencia de que hay cosas que tenemos que atravesar, experiencias y aprendizajes que tenemos que vivir, y entonces los vivimos desde otro lugar, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo escuches este club de lectura, el club de lectura de Bendita Vulnerabilidad. Y en esta ocasión estamos con Ollana. Hola, Ollana. Kaixo, Isabel, hola. Y vamos a hablar de el despertar. Las preguntas de Ollana, pues vamos a ver a dónde nos lleva. Bueno, es un capítulo corto, lo comentábamos también antes, pero lleno para mí de joyas. O sea, creo que es el capítulo donde más anotaciones he cogido. Y empezando desde el principio, hay unas frases que se repiten mucho, que son me perdono, me perdono, me perdono, me perdono, más que nunca, ¿no? Que esto sí que se da en el cierre de los capítulos, ¿no? El perdón. Entonces, la primera mención es esa, ¿por qué me perdono, me perdono, me perdono, relacionado con el despertar? Fíjate que el capítulo anterior era la arrogancia, ¿no? Entonces es como en ese despertar y en este darte cuenta de esa arrogancia, de ese, vamos a decir, error de cómo yo estaba mirando la vida, ¿no? De cómo estaba juzgando a otros, de cómo no me estaba amando a mí misma, cómo no me estaba viendo. Es como caer en esa cuenta de decir, me perdono a mí misma porque no era consciente, me perdono a mí misma. Simplemente, claro, eso del no ser consciente al final ya me lleva y me deriva a todo lo demás. Me doy cuenta de lo inconsciente que era, ese despertar que puede ocurrir gradualmente. A veces puedes tener un episodio muy fuerte de lucidez que quizás se mantenga, quizás no, en ese que de repente ves y te das cuenta de qué insensible he sido, cómo he tratado a esta persona, cómo me he tratado a mí misma, ¿no? Y por eso desde ahí el perdón. Sí es cierto que un poquito más adelante hablo de cuando perdonamos, desde dónde nos situamos, ¿no? Y uno con un otro, o sea, es como conmigo misma, ¿no? Cuando estoy con un otro quizás me sitúo en un lugar distinto, pero sí como me perdono a mí misma. Sí. Cuando entras ahí, de alguna manera te das cuenta también de que no hay nada que perdonar, porque realmente cuando tú te abres a esta visión entiendes que forma parte del proceso. Enseguida llega un párrafo, ¿no?, que dice, me perdono a mí misma por mi tristeza, por creer que mi historia personal me define. Entonces digo yo, si nuestra historia personal no nos define, ¿quiénes somos? Claro, esto es como la eterna pregunta, ¿no? Sí, que esto ha salido mucho, ¿eh? Parece que nos repetimos, pero es que aquí me ha llamado la atención. Quizás no sé quién soy, lo que puedo descubrir en ese despertar, quién no soy. Darme cuenta de que eso que yo creía que era, ese personaje y esas estrategias de supervivencia que yo había creado para estar en este mundo, me doy cuenta de que no soy yo, porque está hecho desde el miedo, está hecho desde la ira, está hecho desde me quiero proteger, me quiero cuidar, está hecho desde el miedo. Pero claro, yo soy amor, en ese despertar es darte cuenta de que realmente eres amor, eres presencia. Te das cuenta de decir, es que este personaje no soy yo. ¿Y quién soy?
Hay muchos maestros hindús que hablan de simplemente eres. Eres. Sí, Entonces, cuando tú eres, te abres a todas las infinitas posibilidades de quién eres realmente. Entonces, en este momento te experimentas, te descubres sin etiquetas. Si yo me pongo la etiqueta de escritora, si yo me pongo la etiqueta de youtuber, si me pongo la etiqueta de madre, si me pongo la etiqueta de hija, si me pongo todas las millones de etiquetas que podemos tener, yo me voy a relacionar conmigo misma y con los demás en relación a esas etiquetas. Claro, si tú quitas la etiqueta, ¿cómo me relaciono conmigo misma? Que esto lo hemos alguna vez hablado cuando yo he dicho que dejé de ser vegetariana y el conflicto de identidad que yo tenía, porque claro, ser vegetariana era una medallita. El despertar es darte cuenta de que no importa nada de eso. Lo importante es cómo estás vibrando, en la que estás de amor, de no juicio. Un poquito más adelante dices algo así como me perdono a mí misma por ser correcta, por ser buena, por querer ser aceptada, por todo el esfuerzo y sufrimiento que he generado en mí y en otras personas en alas de mi verdad. Alas de mi verdad significa yo tengo razón y tengo la verdad absoluta y por ahí entro en el ego y en la lucha. Es que me gusta mucho esto de en alas de mi verdad. Sí, tú ten en cuenta que cuando nosotras nacemos nos adaptamos a un sistema que no acepta toda nuestra dimensión, pero a todas las personas les pasa en mayor o menor medida. Entonces yo me creo una estructura de cómo es el mundo y creo mi verdad. Yo he establecido esa estrategia de supervivencia, esos condicionamientos para adaptarme, he creado ese personaje que yo desarrollé en esa tierna infancia. De alguna manera, cuando soy adulta, justifico que el mundo es de una determinada manera para justificar seguir sosteniendo esta verdad que creaste cuando eras una niña, cuando no tenías herramientas en esa adaptación al contexto. Cuando despiertas, claro, esa verdad cae, porque te das cuenta de que el mundo no es así, es como tú lo veías en ese momento que eras una niña para adaptarse a ese contexto, pero es verdad. Defender esa verdad del daño que me hicieron, de lo que yo pasé, de cómo no me quisieron, todas esas cosas, cuando tú despiertas te das cuenta de que todo eso es falso. Es como que ya no sé muy bien quién soy, se me ha caído un poco el personaje, ¿no? Y como dices aquí también, me perdono a mí misma por buscar la felicidad en los deseos del ego en vez de en los deseos del alma. Claro, cuando yo establezco ese personaje está construido en realidad en relación a un sistema que te dice que la felicidad está en un determinado lugar. Tú estás buscando esa felicidad en relación a ese personaje que tú has construido. Muchas veces despiertas porque te das cuenta de que esa felicidad que estás buscando por ahí no es. Esa felicidad nunca está fuera y nos han enseñado que el personaje es buscar fuera. Entonces, cuando tú te das cuenta de que eso nunca lo vas a encontrar fuera, clonarte a mí misma nuevamente por esa inconsciencia, por buscar fuera, por creer que dándole a los demás lo que los demás quieren, los demás van a ser felices y desde ahí tú también vas a ser feliz. No, la elección de los demás es su responsabilidad. Tú tienes que responsabilizarte de ser feliz tú. De ahí, una vez que cae la máscara, es decir, quién soy, no sabemos, qué es lo que me gusta, no lo sé, porque he estado manteniendo un personaje durante tanto tiempo que no me he relacionado conmigo misma, me he relacionado con ese ego, con esa mente, con ese personaje. Entonces es todo un descubrimiento. Te abres a wow, ¿no? A quién soy, o volver a ser niña, ¿no? De esa inocencia que hemos hablado. Y decir, bueno, ¿quién soy? Y probar, pasar a la acción de cosas y ir descubriéndote, ¿no? Ese yo creo que es la magia, ¿no? Del despertar. ¿Quién soy? Para ver quién soy. Sí, hacías también eso, ¿no? Me abro a la posibilidad de tal, de cual. Justo venía también un párrafo que decía, me abro a la posibilidad de que la conciencia disuelva las ilusiones de la mente, hablas de varias cosas, divinidad, Dios, y luego
en un momento dado dices, para que mis sentidos se abran a percibir el mundo tal y como es, en vez de como yo lo veo. Esto a ver cómo se lo explicamos a la gente. Cuando yo soy un personaje es una versión limitada, ¿no? Entonces, lo hemos dicho, yo estoy en esta caja. Entonces, en esta caja yo no tengo espacio, o sea, imagínate que nosotros tenemos este cuerpo limitado, pero tenemos un sistema energético que va mucho más allá de la visión y densidad del cuerpo. Entonces, claro, cuando yo lo meto en una caja, este cuerpo está oprimido por todas esas creencias, por esos condicionamientos y no tiene espacio. Si te tapas la nariz no vas a oler, si te tapas las orejas no vas a escuchar, ¿no? Entonces todos esos sentidos que realmente tenemos pues están apagados. Cuando se produce el despertar empiezas como a oler diferente, las cosas te empiezan a saber diferente. ¿Por qué? Porque te abres, se expande, entonces todos tus sentidos realmente se expanden. En ese expandir te das cuenta, ¿no? En ese de que tú misma, tu sistema energético se expande, empiezas a conectar con esa parte divina, ¿no? Con esa conciencia. Es que el despertar es como entender que somos parte de una conciencia superior. Yo no soy Dios ni soy la divinidad, soy parte de la divinidad, soy parte de la conciencia está en mí y entonces desde ahí, ¿no? Desde ese darte cuenta, entonces es cuando puedes empezar a expandirte porque esas paredes se caen, ¿no? Y entonces puedes abrirte y a descubrir quién eres, porque la pregunta sería, ¿es tan importante saber quién soy? Sí, en esta sociedad sí que lo etiqueta todo, ¿no? Pero ¿realmente es tan importante? Bueno, este es el final del capítulo, ¿no? Pero, y ahora iremos a más cosas, pero la última frase es, qué hermoso sería poder despertar y poder ver. Y entonces mi pregunta es, ¿y qué tenemos que ver? Es decir, ¿qué significa despertar? Estamos hablando de planos, de un plano en el que está el silencio, ¿no? Un plano en el que está la observación, pero no está la mente, ¿no? Está como la contemplación, ¿no? Entonces, claro, es complicado poner palabras, es ver lo que realmente es. Todos tenemos poder creativo, todos tenemos esa estructura del renacimiento. Desde la sociedad tratamos de etiquetar, ¿no? O sea, si eres científico no puedes ser creativo, no puedes ser artista, ¿no? Y nos viene Leonardo da Vinci con que era un inventor y luego era pintor, escultor, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque desarrollaba todas sus facetas, no se etiquetaba en algo. Ese ver es decir, bueno, voy a descubrirme quién soy. Porque yo sea ingeniero, eso no quiere decir que no tenga una sensibilidad, una vena artística, una vena creativa. Pero claro, como yo soy ingeniero y el ingeniero es de una determinada manera, yo no veo esa parte de mí. Pero claro, esa parte de ti viene a ser desarrollada. No soy solo de una determinada manera. En este mundo que como utilizamos las palabras, ¿sabes lo que te quiero decir? Parece que con la palabra estamos poniendo una etiqueta o estamos poniendo con la palabra una definición. O sea, quiere decir, qué guay sería poder expresarlo sin decirlo con palabras. El silencio, el vacío, no sé cómo explicar, ¿verdad? O sea, claro, al final, aunque no nos identifiquemos con que somos una profesión o lo que sea, ¿cómo hacemos en este podcast para explicar? He escrito un libro. Vale, puedo escribir 3 más. Bueno, pues he escrito 3 libros más, pero no me identifica solo el hecho de que soy escritora. Subimos vídeos a YouTube, soy youtuber. No, o sea, ¿cuál es la esencia? La esencia es la comunicación, la esencia es el acompañamiento y que eso puede cambiar de forma. Entonces es importante que cuando yo me identifico con algo tan encajonado, luego me cuesta salir de ahí porque yo me he identificado con eso, ¿no? Es como el ejemplo que yo decía de cómo había sido 20 años vegetariana, el dejar de ser vegetariana era como, wow, ¿no? Entonces, ¿ahora qué soy? ¿No? Claro. Porque me he identificado con ello. Entonces, es soltar esa identificación. El despertar es darte cuenta de que tú eres conciencia y la conciencia lo es todo. La conciencia es limitada. Entonces, de decir, ¿quién soy? Tiene esto en relación a esto que decíamos de las palabras, ¿no? Es difícil poner palabras. A la tarde
yo estaba reflexionando sobre esto, ¿no? Sobre la comunicación, sobre las palabras, porque justo tengo dentro de unos días un congreso y voy a dar una charla. Y entonces estaba yo ahí con ¿qué voy a decir? ¿Qué no voy a decir? ¿Qué tal? ¿Qué voy a transmitir? Y me vino, cuando yo el año pasado estuve en la India, y la imposibilidad de comunicarme de la misma manera que hablo en castellano, de hacerlo en inglés, y me vino justo cuando estaba, ¿no?, en ese proceso de escucha, y dije, ¿con qué personas yo conecté más? Y no fue desde el idioma, fue desde una mirada, fue desde una sonrisa, fue simplemente desde un good morning, good afternoon, simplemente miradas cómplices, saludo por la mañana, saludo por la noche. No fue desde realmente la palabra, fue realmente desde el estado de presencia, el estado de amor, y desde ahí se genera una conexión totalmente distinta. Y sobre todo es lo que has dicho, ¿por qué es tan importante saber quiénes somos? ¿Y qué importa quién soy? No, el otro día yo iba caminando y veía una persona y tenía el pelo largo. Y ni por la ropa, ni por nada, yo podía identificar si era hombre o era mujer. Y yo me hice la pregunta, ¿qué necesidad tengo yo de que sea hombre o que sea mujer? ¿Para qué? Porque yo tengo unas estrategias de supervivencia, tengo unos programas y unos condicionamientos, y en relación a esos programas y esos condicionamientos yo establezco diferentes estrategias, me relaciono de diferente manera con un hombre que con una mujer. Si yo no sé quién eres tú, me genera incertidumbre y incomodidad, porque no puedo tirar de mis estrategias y de mis condicionamientos. Y me sitúa en este momento a relacionarme contigo desde este presente. Y no cojo mis armaduras para relacionarme contigo. En vez de escuchar este presente y descubrirnos en este presente desde la frecuencia que somos y no de las identidades sociales o las etiquetas sociales. Entonces, yo soy yo, tú eres tú y estamos aquí. Ya, qué diferente sería igual, imagínate meter en una sala a un montón de gente que cada uno, mediante la palabra, se presente quién es, o que todas estas personas no digan ni una palabra y se relacionen, por ejemplo, de otra manera, me da igual, con el cuerpo o lo que sea, entonces no hay mente, no hay juicio. Claro, mira, no sé, un experimento. Mira, ahora en relación a proponiendo a la gente que nos está escuchando experimentos. En relación que estás diciendo a este experimento, sí. Mira, tú imagínate que tú entras en una habitación y cada uno está vestido en relación a su profesión. Entonces tú, dependiendo de tus programas y tu condicionamiento, tus historias, todo, y imagínate que hay un militar, hay un policía, hay un médico, hay un barrendero, hay un informático, hay X. Entonces, dependiendo de tus programas y condicionamientos, de tu sistema de creencias, tú te vas a relacionar con cada una de esas personas de manera distinta. Porque tú, a través de la ropa, vas a identificar, hay médico, no sé qué, hay tal, ¿no? Entonces, vale. Tú imagínate que esas personas están desnudas en la sala y tú estás desnuda. Entonces, desde esa desnudez, desde esa vulnerabilidad, ahí tienes que comunicarte desde esa vulnerabilidad. Ahí no sirve, porque ya no tienes el traje que genera esa máscara, ya no tienes esa identidad que genera esa máscara, estás tú. Y desde ahí, ¿no? Desde esa desnudez y desde esa vulnerabilidad, te puedes relacionar con el otro. Entonces ese es el trabajo que de alguna manera tenemos que hacer, ¿no? Quitarnos todas esas máscaras de todo, ¿no? De madre, de hijo, de la profesión, de todo, ¿no? De la espiritualidad, de todo, ¿no? Y relacionarnos desde esa desnudez. La primera vez que viajé a Estambul, yo estaba en un hotel y había un cocinero allí y nada, la verdad es que era muy, muy majo, muy simpático. Él no hablaba inglés y nosotros no hablábamos turco, así que estábamos con el Google Traductor.
Y entonces estaba todos los días en el desayuno y nosotros a veces cenábamos allí, a veces no, entonces le decías lo que querías y te lo preparaba. Y nada, muy majo y hablando y tal, ¿no? Bueno, dentro de los límites y tal, pero desde ahí. Y entonces nosotros mi amiga y yo cuando volvemos, pues nos habíamos pasado el Instagram y entonces empezamos a seguirle. Y entonces cuando llegamos aquí descubrimos que era como el Carlos Arguiñano de... ¡Ahí va! Sí, como el Carlos Arguiñano de Turquía. Tenía un programa de televisión y hacía ya. Y entonces, claro, mi amiga hacía ese planteamiento, ¡ah! Pero, y entonces yo decía, jo, qué guay, que no teníamos esta información. Claro. A no tener esta información, nos hemos relacionado con él, esas etiquetas, nos hemos relacionado de tú a tú. Y él también lo habrá agradecido. Porque imagínate que de repente es famoso, entonces puedes entrar como con los recuerdos de tal, de... Claro. Pones encima eso de la mesa y estás creando una separación. Despertar en relación a esto, el tomar conciencia de que realmente todas las personas somos exactamente iguales. Es decir, que si nos quitamos todo eso que tenemos, todo eso que pensamos, todo eso que hacemos, las profesiones, etcétera, etcétera, todas las etiquetas y estamos desnudas y vulnerables, todas las personas somos exactamente iguales. El poder relacionarnos desde ahí, ¿no? Desde esa vulnerabilidad de descubrir quién es la persona que yo tengo delante y ver al ser humano que hay ahí, ver tu propia humanidad, ver tu propia vulnerabilidad. Esto consiste el despertar a ser humanos. No tanto de vivir esa espiritualidad, de experiencias místicas, no, de vivir desde el amor aquí y ahora. Hemos venido a este plano a eso, a experimentar la vida, y despertar es ver el amor que hay en ti y el amor que hay detrás de todos esos programas y todos esos condicionamientos. Claro, pero sí también dejarle a la gente claramente, ¿no?, que aparte de nuestros programas, nuestros condicionamientos, nuestra profesión y todo eso, que en esencia, o en esa habitación igual todos desnudos, pues igual todos son iguales, pero que hay cosas que no sé si nos definen, pero a ver si me entiendes, ¿eh? O sea, si tú tienes unas dotes para la comunicación o tienes, pues eso, igual eres una persona, a pesar de tus condicionamientos, risueña. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, si hay en esencia, ¿no? Creo, voy a ver, a ver si me pillas. Te he pillado. Imagínate, hemos dicho, ¿no?, que había un militar, que había un médico, que había un policía, que un ingeniero, un barrendero, ¿no? Entonces, cada una de esas personas tiene una función dentro de este sistema, ¿no? Que el militar puede ser proteger. Entonces, esa es su esencia. Cuando tú ya te identificas con un militar, con su cultura, con miedo, con no sé qué tal, ¿no? Nosotros de alguna manera también hemos tenido experiencias en el pasado, porque venimos de guerras. Entonces, claro, yo ya no me estoy relacionando con esa persona que está ahí y que su capacidad es de proteger. Yo me estoy relacionando con el militar, con el concepto que yo tengo del militar. Imagínate con el barrendero, ¿no? Entonces, claro, yo barrendero es como, depende de tu concepto, que tú tengas. Claro. Pero si esta persona lo que está ahí es para limpiar y mantener el orden de la ciudad en la que vives, del aeropuerto al que vas, del propio hospital, entonces tú te relacionas con esa persona desde ese lugar. Desde ahí se acaban las clases, se acaban los niveles, se acaban los estatus, porque todos somos realmente iguales. Si la esencia de esa persona es el cuidado, la esencia de esa persona, imagínate la médico o el médico, ¿no?, que tiene la capacidad de escuchar a la persona y en relación a escuchar a la persona sabe lo que la persona y darle las directrices para que esa persona sane. Pero está desde ahí, no está desde la posición, ¿no?, del médico de superioridad. Esto es mi programa y mi condicionamiento, ¿vale? Claro, entonces si yo veo a la persona y de repente
estoy en esa habitación y me corto y la persona viene y me ayuda, yo estoy recibiendo esa ayuda y eso es lo que agradezco. Claro. Entonces, desde ahí me vinculo, no porque como tú eres médico me tienes que ayudar o como yo soy médico, desde ahí, desde esa esencia que cada uno tenemos, pero no desde la etiqueta. Despertar es estar, no sé. Abierta. Abierta. La palabra que me viene es abierta. Estar abierta, me abro a ver, a descubrir una nueva mirada. Es como algo que repetimos una y otra vez en los clubes de lectura y que está mucho en el libro, ¿no? En Bendita Vulnerabilidad. Es que no es algo que tú puedas alcanzar, el despertar. Es algo que se da cuando tú te abres a ello. Y puedes estar toda la vida intentando abrirte a ello y nunca suceder porque puede que no sea tu experiencia. El despertar es abrirme a soltar mi ego, abrirme a soltar mi personaje, abrirme a estar en ese amor, en esa presencia, en ese perdón. Sí. Mí misma, ¿no? Porque no es hacia el otro, sino hacia mí misma, ¿no? Por mi inconsciencia. Hacer ese trabajo diario de disponerte todos los días a amar. Y lo primero es amarte a ti misma, a ver tus programas y tus condicionamientos, ¿no? Entonces, en esa manera que tú tienes todos esos días esa intención de amarte a ti, de ver, es decir, si hay conflicto, es porque no estoy, o sea, si estoy viendo conflicto es porque no estoy en presencia. Eso, si estoy en conflicto, yo estoy trayendo el personaje. Entonces, me paro, miro y me dispongo a ver cómo estoy observando esa realidad. Si la conciencia, la divinidad, Dios, el universo, como tú lo entiendas, quiere que ese despertar sea mayor, va a suceder, pero no porque tú lo hagas. Bueno, tú te dispones sincera y honestamente a ello, a trabajarlo, a todos los días ese entrenamiento. No es algo que tú vayas a alcanzar, es algo que se va a dar cuando la conciencia sienta que es el momento y estás preparado, ¿no? Porque hay veces que hay personas que tienen despertares fugaces, pero luego desaparece, ¿no? O sea, el hecho de que eso se mantenga en el tiempo es cuando todas las fichas caen, ¿no? Cuando toda la ilusión cae, cuando realmente tú abres tu corazón y empiezas a conectarte, ¿no? Desde todos esos sentidos, desde otro lugar. Cuando las personas hablan de despiertos y dormidos, pues es que no, porque cada uno estamos en un nivel de conciencia, en un nivel de ver, y esa separación y esa comparación no tiene sentido, porque realmente todos estamos en diferentes niveles de conciencia, podríamos decir en diferentes despertares, ¿no? Sí. Entonces podríamos decir, no, pues que hay personas que no quieren ver esto, bueno, pues porque si la conciencia, la divinidad no se lo hace ver, es porque no tiene que verlo. No puedes obligar a nadie a que vea aquello que no quiere ver. Hay personas que la culpa, la ira, el rencor, la queja, siguen manteniendo ese personaje, siguen manteniendo su verdad y les sirve. Cuando tú te das cuenta que tu verdad es ilusoria, es que claro, te rompes por dentro. Porque de repente todo lo que habías creído que era verdad, descubres que no es verdad. Entonces, claro, no todo el mundo está dispuesto a caer, o no todo el mundo tiene las herramientas para caer, para diluirse, para desaparecer, para no saber quién es. Si la divinidad quiere, esa persona empezará a abrir su mente, su visión, su corazón, si la conciencia quiere, pero no tú. Me perdono a mí misma por querer que los demás despierten. Ocúpate tú de despertar tú, de ver tú, de estar tú desde el amor, de estar tú desde la presencia y ya está.
creo que esto es muy importante porque vivimos una cultura de decirle al otro lo que necesita para su vida, cuando realmente nosotras mismas no sabemos qué es lo que necesitamos para nuestra vida, y quizás por eso, por no entrar en ese vacío, en esa incertidumbre, en ese no saber quién soy, entonces le doy las soluciones a la otra persona. Para ir cerrando, igual, que ya lo has dicho más de una vez, pero la gente quizás sienta que es como un proceso personal, pero hemos hablado mucho de divinidad, de Dios, entonces quería un poco que unieras esto con el despertar, porque hay una fuerza más allá de nosotros que de alguna manera indica un poco, no sé si es una ruta, pero no son los pasos a seguir tampoco, pero me entiendes, ¿no? O sea, que no es yo de repente entre comillas, me rindo, suelto mi personaje, mis condicionamientos, tal, y empiezo a despertar y empiezo a darme cuenta ya, pero en todo eso, ¿qué papel juega la divinidad? Bueno, la divinidad juega todo el papel, absolutamente. O sea, nosotros no hacemos nada. Sí es cierto que hay personas que viven experiencias tan brutales, que rompen su transparencia de tal manera, ¿no?, que de repente hacen crack. Se muere un hijo, tienes cáncer, pues eso, te pierdes todo, ¿no?, porque te ha venido un tsunami y pierdes todo, te quedas sin nada. Entonces te das cuenta que esas personas en el que de manera muy abrupta pierden todo eso, entonces es quizás cuando tienen más ese despertar. Cuando tú pierdes todo lo que está fuera, claro, el ser humano quiere agarrarse de algo. Entonces, cuando de repente encuentra ese vacío, ¿no?, porque de repente he perdido todo, o sea, de repente me quedo sin casa, vale, he perdido todo, y tengo ese vacío, no puedo buscar fuera porque fuera no hay nada, entonces hago ese trabajo de buscar dentro. Entonces cuando busco dentro, veo ese vacío, de repente ¿a quién encuentro? A Dios. Esa es la relación que decía. Encuentro a Dios, encuentro la divinidad, encuentro al universo, y dependiendo también de tu sistema de creencias, tú lo vas a reflejar de una determinada manera. A ti va a ser Alá, va a ser Mahoma, va a ser Kali, va a ser María Magdalena, va a ser Jesucristo. Dependiendo de tu sistema de creencias, dependiendo de tu cultura, vas a conectar con una energía que simplemente era una manifestación de la conciencia, una parte de la manifestación de la conciencia que para ti te resuena. Entonces ya no hay nada fuera que te sirva de referencia porque lo has perdido todo. Y entonces cuando entras a mirar dentro, ahí encuentras al campo de conciencia, a la conciencia sosteniéndote. Entonces es cuando de repente lo ves. Está ahí. Realmente está ahí. Y como nos seguimos sosteniendo, ¿no?, sigo en mi verdad, en mi razón, en mi personaje, vamos, ¿no?, como desinflando ese personaje, vamos teniendo como esos pequeños despertares, ver más la realidad, caer esa ilusión, ese ejercicio de rendición que decimos. Entonces cuando realmente aparece la divinidad, porque mientras tanto tú estás ahí sujeto al personaje, al yo tengo razón, el mundo es así. Entonces la divinidad, dentro de su respeto, te dice: yo estoy aquí esperando a que tú te abras a mí, porque yo estoy aquí, o sea, formas parte de mí y no me ves porque estás en tu ego, porque estás en tu mente. Entonces, cuando sueltes el ego, cuando sueltes la mente, entonces me vas a ver. Es que es así de fácil. Pensar que está en nuestras manos. Y nada está en nuestras manos, un poco. Hay muchas personas, ¿no?, que llevan muchos años haciendo pranayamas, asanas, repetir mantras, visualizaciones con yantras, hacen yoga, comen comida macrobiótica y no, porque están desde la rigidez, están desde el control, están desde la búsqueda. Y muchas de esas personas que se acaban convirtiendo en personas inflexibles, rígidas,
cuando se salen de ahí entra el sentimiento de culpabilidad, porque están buscando a través de acciones, y que es todo lo contrario. Total. O sea, no digo que eso no funcione, eso te ayuda a predisponerte a ese estado de apertura. Como todo depende desde dónde lo haces. Total. Y otra clave, otra cosa muy importante, desde dónde hacemos las cosas. De la honestidad y la coherencia desde dónde estás. El despertar sería abrirnos a ver la divinidad, a ver la magia que tiene la vida, el misterio de la vida, a la presencia. Tu mirada está condicionada. Esto que estoy mirando y cómo lo estoy mirando no es así. Eso que estoy viendo lo estoy interpretando y no es así. Y lo hemos hablado alguna vez, el 70% de lo que vemos de nuestra mirada es memoria. Si yo lo que hago es dejar de tirar del recuerdo y observar las cosas desde este presente, entonces tengo un nuevo vínculo con este presente. Lo puedo hacer con las cosas y lo puedo hacer con las personas, con mis relaciones. Despertar es ver. Cuando dejas de relacionarte, de creerte, identificarte con tu ego y te permites ese vacío y ese silencio, entonces empiezas a descubrir a la divinidad, a la conciencia, a Dios, como tú lo entiendas. Es ese permitirte, ¿no? Permitirte, no sé. Sí, dejarte en manos de la divinidad, pero observar, ¿no? También, desde el alma, desde la esencia. Yo no soy lo que creo que soy. Entonces, desde ahí me abre a relacionarme conmigo y con todo desde otro lugar. Despertar, podríamos decir también que es como descubrirse. Es algo que tienes que experimentar para poder realmente entenderlo. Y una de las maneras de que tú sabes que estás yendo hacia ahí es cuando tú sientes que tu corazón se abre. Cuando sientes que tu corazón se abre, dices, estoy aquí conectando con esa divinidad, con esa presencia, y mi ego en este momento no está diluyéndose. Sí, cuando miras con compasión, con compasión, con amor, es ahí. Es ahí. Es difícil explicarlo con palabras, pero es ahí. Es ahí. Muchas gracias, Ollana. Nada, gracias a ti. Gracias a todas las personas que habéis visto este vídeo, por comentar, por darle like, por suscribiros, por compartir un episodio más del Club de Lectura de Bendita Vulnerabilidad. Muchas gracias por estar ahí, por apoyar el canal, y nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo. Agur. Agur, agur, agur.